Vaya Ángeles, sé que suena a locura, sé que muchos dudarán de lo que voy a contar, pero necesito hablar del día en que mi vida cambió para siempre. Fue durante la procesión de Nuestra Señora de la Luz en San Gabriel del Valle, cuando figuras luminosas surgieron de la nada para proteger a nuestros niños de un ciclón devastador. Yo estaba allí, lo vi todo con mis propios ojos, y hasta hoy me despierto de madrugada pensando en esos resplandores que desafiaron todas las leyes de la naturaleza. Me llamo Roberto, tengo 43 años, y soy fotógrafo de nuestro pequeño pueblo desde hace casi 2 décadas. Conozco cada calle empedrada, cada casa colonial, cada rostro que compone nuestra comunidad de poco más de 8,000 habitantes. San Gabriel del Valle siempre ha sido un lugar donde no pasa nada, ¿sabes? De esos rincones del interior donde el evento más emocionante del año es la procesión centenaria que nuestra abuela organizaba antes que nosotras, y nuestra madre antes que ella. Una tradición que pasa de generación en generación como una herencia sagrada. Ese domingo, 15 de octubre, estaba preparando mi equipo para documentar una edición más de la procesión. Lo hacía todos los años, casi en automático. Las mismas fotos de las mismas familias, las mismas sonrisas piadosas, las mismas velas temblando con la suave brisa de la tarde. Era mi trabajo, pero confieso que había perdido un poco el encanto. Después de tantos años fotografiando los mismos rostros, los mismos momentos, me sentía como un observador distante de la propia fe que un día me movió. Mi relación con Dios estaba complicada por aquel entonces. Había perdido a mi padre 2 años antes, no por muerte, sino por una separación dolorosa de mis padres que partió a nuestra familia en dos. Mi madre quedó destrozada, me sentí responsable por no poder evitarlo, y mi fe comenzó a resquebrajarse como un jarrón antiguo que recibe un golpe seco. Aún iba a la iglesia, aún participaba en los eventos de la comunidad, pero era más por costumbre que por convicción. Dios parecía haberse convertido en una idea distante, casi abstracta. En ese estado de ánimo llegué a la plaza central ese domingo. El día estaba extraño desde temprano. Desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder, pero no lograba identificar qué. El cielo estaba más claro de lo normal, casi cristalino, pero había una tensión en el aire que no sabía explicar. Los pájaros estaban inquietos, volando en círculos bajos, y mi perro, Trueno, se había quedado escondido debajo de la cama toda la mañana, temblando sin motivo aparente. La procesión comenzó puntualmente a las 3 de la tarde. Nuestra Señora de la Luz, llevada por 8 hombres de la comunidad, salió de la iglesia matriz seguida por aproximadamente 500 personas. Al frente, como siempre, venían los niños de la catequesis, unos 25 pequeños entre 5 y 12 años, vestidos de blanco y cantando con sus voces dulces y afinadas. Los conocía a todos por su nombre, la pequeña María Clara, de apenas 6 años, siempre sonriendo con sus dientes de leche, Juan Pedro, de 8, al que le encantaba hacer muecas para mis fotos, Ana Luisa, de 10, seria y concentrada como una miniatura de monja. Detrás de los niños, venía el padre Antonio, un hombre de 60 y tantos años que dedicó toda su vida a nuestra comunidad. Después de él, las familias se organizaban naturalmente, las parejas jóvenes con bebés en brazos, los adultos de mediana edad como yo, y por último los ancianos, algunos apoyados en bastones, otros empujados en sillas de ruedas por nietos pacientes. Yo caminaba al lado de la procesión, parando de vez en cuando para capturar los momentos que consideraba importantes. La luz era perfecta para las fotos, esa luz dorada del atardecer que a todo fotógrafo le encanta. Pero a medida que avanzábamos por las calles estrechas, comencé a notar cambios sutiles en el ambiente. El viento, que hasta entonces era solo una brisa fresca, comenzó a ganar fuerza. Las hojas de los árboles comenzaron a bailar con más intensidad, y me di cuenta de que las velas de la gente temblaban más de lo normal. Miré al cielo y vi las primeras nubes formándose en el horizonte. Nada del otro mundo, pensé. San Gabriel del Valle
Está en una región donde los cambios climáticos son comunes al final de la tarde. Pero algo en mí comenzó a ponerse alerta. Tal vez fuera mi experiencia de tantos años fotografiando al aire libre, pero había desarrollado una especie de sexto sentido para los cambios bruscos del tiempo. La procesión continuó durante 15 minutos más, recorriendo la calle de las Flores, doblando en la calle del Comercio, pasando frente a las casas donde los vecinos nos saludaban desde las ventanas y balcones. Los niños seguían cantando, sus voces se mezclaban con el sonido de los pasos sobre el empedrado irregular. Era un sonido hipnótico, casi meditativo. Estaba empezando a sentirme más conectado con ese momento, como si finalmente pudiera ver más allá de la rutina. Fue entonces cuando todo cambió. Fue doña Esperanza, una señora de 80 años que nunca faltaba a la procesión, quien gritó primero: «Dios mío, miren», señalaba al final de la calle de las Flores, por donde habíamos venido. Volví la cabeza y vi algo que aún hoy me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Una pared de viento y escombros se movía hacia nosotros, hojas, ramas, papeles, tejas, todo girando en una danza furiosa que aumentaba en altura y anchura a medida que se acercaba. Era un ciclón, algo que jamás había visto en persona, algo que, según todos los meteorólogos de la región, era prácticamente imposible en nuestra área geográfica. El pánico fue instantáneo. La gente empezó a correr en todas direcciones, algunos buscando refugio en las casas más cercanas, otros simplemente corriendo sin rumbo, impulsados por el instinto primitivo de huida. Oí gritos de terror, llantos de niños, el sonido de objetos arrastrados por el viento. El mundo entero parecía haberse vuelto loco en cuestión de segundos. Mi primer pensamiento fue proteger mi equipo fotográfico, un reflejo profesionalmente idiota ante una situación de vida o muerte. Pero entonces mi mirada se encontró con los niños de la catequesis, y sentí mi corazón latir de una manera diferente. Estaban parados en medio de la calle, como si no pudieran procesar lo que estaba sucediendo. El padre Antonio intentaba acercarse a ellos, pero el viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Fue en ese momento que lo vi. Entre los niños y el ciclón que se acercaba, figuras comenzaron a emerger. Al principio, pensé que eran solo efectos de la luz, refractada por el polvo y los escombros en el aire, pero las formas se volvieron más nítidas, más definidas. Eran altas, muy altas, y poseían algo que solo puedo describir como alas. Alas enormes y luminosas que se abrían como un escudo protector alrededor de los niños. Parpadeé varias veces, me limpié los ojos con las manos, pensé que estaba alucinando por el desespero y la adrenalina, pero las figuras seguían allí. No eran opacas como personas normales, pero tampoco eran transparentes como fantasmas. Estaban hechas de una luz que parecía venir de adentro, una luz dorada y cálida que contrastaba completamente con la oscuridad amenazante del ciclón. En ese instante mi escepticismo de años se derrumbó como un castillo de naipes. Estaba presenciando algo que desafiaba todo lo que creía sobre la realidad, sobre las leyes de la física, sobre lo que era posible o imposible en este mundo. Y lo más impresionante es que no estaba solo viéndolo. Doña Esperanza había dejado de correr y miraba en la misma dirección que yo, con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro absoluto. Don Joaquín, dueño de la panadería local, estaba arrodillado en medio de la calle, con las manos juntas, rezando en voz alta. Varias otras personas habían dejado de correr y miraban al mismo punto, a las mismas figuras imposibles que se mantenían firmes entre la tormenta y los niños. El ciclón seguía avanzando, destruyendo todo a su paso. Vi tejas volando como proyectiles, árboles arrancados de raíz, coches empujados como juguetes. El sonido era ensordecedor, un rugido constante mezclado con el ruido de la destrucción que crecía cada segundo. Pero cuando el fenómeno llegó a donde estaban los niños, sucedió algo que mi mente hasta hoy lucha por comprender. La tormenta simplemente se abrió, como si hubiera una barrera invisible alrededor del grupo de pequeños. El ciclón se dividió,
pasando a ambos lados de ellos sin tocarlos. Las figuras luminosas permanecían inmóviles, con las alas abiertas, y podía jurar que oía un sonido diferente al rugido de la tormenta. Era como un canto, una melodía suave y tranquilizadora, que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Los niños, que hasta entonces estaban agrupados y asustados, comenzaron a calmarse. Vi a la pequeña María Clara mirar hacia arriba, a una de las figuras, y sonreír como si estuviera viendo a un amigo querido. Juan Pedro dejó de llorar, y extendió la mano, como si quisiera tocar algo que yo no podía ver con claridad. Ana Luisa juntó las manos en oración, pero no con miedo, sino con una serenidad que no tenía sentido ante la destrucción que ocurría a su alrededor. Intenté acercarme, impulsado por un impulso que mezclaba preocupación, curiosidad y una fe renovada que ni siquiera sabía que aún existía en mí, pero cuando intenté dar los primeros pasos hacia el grupo, sentí una resistencia extraña en el aire. Era como si estuviera intentando atravesar una pared de viento que soplaba en dirección contraria, pero no era exactamente eso. Era más como si hubiera una fuerza gentil, pero firme, manteniéndome alejado. El padre Antonio estaba viviendo la misma experiencia a pocos metros de mí. Lo vi intentar avanzar varias veces, siempre siendo detenido por esa barrera invisible. Estaba rezando en voz alta, con lágrimas bajando por su rostro, los brazos extendidos como si intentara alcanzar a sus ovejas más vulnerables. La tormenta duró lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo 15 minutos. 15 minutos que cambiaron no solo la geografía de nuestra ciudad, sino la vida espiritual de todos los que estaban presentes en ese momento. Cuando el ciclón finalmente pasó, dejando un rastro de destrucción que se extendía por varias cuadras, las figuras luminosas comenzaron a desvanecerse gradualmente, como si estuvieran hechas de neblina dorada que el suave viento de la tarde se llevaba. Los niños permanecieron exactamente donde estaban, todos ilesos, sin un rasguño. Más impresionante aún, el suelo a su alrededor estaba intacto, mientras todo a su alrededor estaba cubierto de escombros, hojas, ramas y trozos de teja. El círculo donde se encontraban parecía haber sido preservado por una fuerza sobrenatural. Cuando el polvo finalmente se asentó y pudimos acercarnos, encontramos a los niños calmados, casi serenos. Muchos seguían mirando hacia arriba, como despidiéndose de alguien que solo ellos podían ver. La pequeña María Clara corrió a los brazos de su madre, y dijo algo que aún hoy me eriza la piel: «Mamá, los ángeles nos estaban cantando». Dijeron que no teníamos que tener miedo. Juan Pedro, siempre el más articulado del grupo, describió las figuras con una precisión asombrosa para un niño de 8 años. Eran muy grandes y brillantes, tío Roberto. Tenían alas que parecían hechas de luz, y sus rostros eran tan amables como el del abuelo cuando me cuenta cuentos. Ana Luisa, con su seriedad característica, añadió: «Estaban rezando con nosotros. Podía sentir sus oraciones en mi corazón». En los días siguientes, San Gabriel del Valle se transformó por completo. La noticia de lo sucedido se extendió primero por la región, luego por el estado, y pronto llegó a los medios nacionales. Periodistas, científicos, meteorólogos, teólogos, curiosos y escépticos llegaron a nuestro pequeño pueblo en busca de explicaciones o pruebas. Algunos vecinos habían logrado filmar parte del evento con sus celulares. Las imágenes, aunque movidas y de calidad cuestionable debido a las condiciones adversas, mostraban claramente anomalías luminosas flotando sobre el grupo de niños durante la tormenta. Expertos en efectos visuales analizaron el material y no encontraron señales de manipulación. Los meteorólogos confirmaron que un ciclón de esa intensidad realmente había azotado la ciudad, pero no podían explicar cómo un grupo de personas había permanecido completamente ileso en el epicentro del fenómeno. La Iglesia oficial mantuvo una posición cautelosa, como siempre hace en estos casos. Hablaron de investigación, de la necesidad de más pruebas, de no sacar conclusiones precipitadas,
Pero para nosotros, que vivimos eso en carne propia, no había ninguna duda. Habíamos presenciado un milagro. Sé que ustedes que están escuchando este relato pueden estar preguntándose si todo esto realmente sucedió, si no estoy exagerando o romantizando una situación traumática. Si han llegado hasta aquí y están interesados en más historias como esta, historias reales de personas comunes que han vivido lo extraordinario, los invito a suscribirse al canal. Créanme, hay muchos más testimonios como el mío esparcidos por el mundo, personas que han renovado su fe en los momentos más inesperados. Lo que me sucedió ese día fue mucho más que presenciar un fenómeno inexplicable. Fue como si una parte de mí que había muerto con la separación de mis padres volviera a la vida. La fe que creía haber perdido para siempre renació más fuerte que nunca, no la fe ciega y automática que tenía antes, sino una fe consciente, cuestionadora, basada en una experiencia real y transformadora. Volví a hablar con mi padre. Después de 2 años de silencio y resentimiento, lo llamé la semana siguiente al evento, le conté lo que había pasado, le hablé de cómo eso me había hecho repensar muchas cosas sobre el perdón, sobre el propósito, sobre las fuerzas mayores que rigen nuestras vidas. Él lloró del otro lado de la línea, dijo que también había sentido algo diferente en esos días, un deseo inexplicable de reconciliarse con la familia. Hoy, 3 meses después, mi padre volvió a casa. Mis padres están reconstruyendo su matrimonio con la ayuda de un terapeuta de pareja, y más importante, con una humildad y una gratitud que no existían antes. Sé que puede parecer coincidencia, pero para mí está claro que todo forma parte del mismo milagro que comenzó aquel domingo de octubre. Los niños que estaban en la procesión ese día también cambiaron, no solo ellos, sino sus familias enteras. Hay una serenidad nueva en sus ojos, una confianza tranquila que no existía antes. Hablan del evento con naturalidad, como si tener ángeles guardianes visibles fuera lo más normal del mundo, y quizás lo sea. Quizás la anormalidad sea nuestra ceguera cotidiana a los milagros que ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. Mi trabajo como fotógrafo también cambió. Antes, documentaba eventos casi mecánicamente, enfocado solo en la técnica y la composición. Ahora busco capturar el alma de las personas, los momentos de trascendencia que existen incluso en las situaciones más mundanas. Es impresionante cómo, cuando realmente estás presente, puedes ver la luz divina reflejada en los ojos de un niño, en la expresión de gratitud de un anciano, en la sonrisa de una pareja enamorada. Volví a asistir a la iglesia regularmente, pero no por obligación o tradición. Voy porque necesito ese tiempo de silencio y reflexión, ese espacio sagrado, donde puedo procesar todo lo que vivo y siento. El padre Antonio se convirtió en un amigo cercano. Conversamos extensamente sobre lo que vivimos juntos, sobre cómo eventos como esos pueden transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. San Gabriel del Valle nunca volvió a ser el mismo, no solo por los daños materiales causados por el ciclón, que fueron reparados en pocas semanas, sino por la transformación espiritual que se apoderó de la ciudad. La gente se saluda de manera diferente en la calle, hay más solidaridad, más compasión, más tiempo dedicado a lo que realmente importa. La procesión de Nuestra Señora de la Luz de este año, que tuvo lugar hace 2 semanas, fue la más concurrida de la historia de la ciudad. Vinieron personas de estados vecinos, familias enteras que habían oído hablar del milagro, y querían participar de la tradición que ahora carga un significado aún más profundo. Durante toda la caminata, mantuve los ojos atentos, la cámara lista, esperando que quizás los ángeles volvieran a manifestarse. No aparecieron, al menos no de forma visible, pero sentí su presencia en cada sonrisa de los niños, en cada vela que permaneció encendida a pesar de la brisa constante, en cada momento de reverencia y gratitud que impregnó toda la ceremonia. Comprendí que los ángeles no necesitan ser siempre visibles para estar presentes, están en las pequeñas gentilezas, en las coincidencias que transforman vidas, en los encuentros inesperados que nos hacen crecer. Hace algunas semanas,
Recibí una carta de una familia de otro estado que había leído sobre nuestro milagro en internet. Habían pasado por una situación difícil similar a la de mi familia, y contaban cómo nuestro testimonio los había inspirado a no perder la fe, a seguir creyendo que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Fue entonces cuando comprendí el verdadero propósito de todo lo que vivimos aquel día. El milagro no fue solo la protección divina de los niños durante la tormenta. El milagro fue la manera en que ese evento se multiplicó, tocando otras vidas, inspirando a otras personas, creando una ola de esperanza que se extiende mucho más allá de los límites de nuestro pequeño pueblo. Cada persona que escucha este relato y siente que su fe se renueva es una extensión del milagro original. Cada familia que se reconcilia, cada corazón que se vuelve a abrir al amor divino, cada alma que encuentra paz después de la tormenta es prueba de que los ángeles siguen caminando entre nosotros, no siempre visibles, pero siempre presentes. Cuando despierto por la mañana ahora, mi primer pensamiento ya no son los problemas que debo resolver o las preocupaciones que me esperan. Mi primer pensamiento es de gratitud, gratitud por haber sido elegido para presenciar algo tan extraordinario, por haber tenido mi fe probada y renovada, por formar parte de una comunidad que ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Sé que muchos cuestionarán mi relato, buscarán explicaciones científicas, intentarán reducir lo que vivimos a alucinaciones colectivas o fenómenos meteorológicos inusuales. Respeto todas las opiniones, pero ya no necesito la validación de nadie. Vi lo que vi, sentí lo que sentí, y eso cambió mi vida de una manera tan profunda que ninguna teoría o escepticismo puede disminuir. Los ángeles existen, caminaron entre nosotros aquel domingo de octubre, protegieron a nuestros niños de la furia de la naturaleza, y continúan con nosotros cada día, invisibles pero activos, silenciosos pero poderosos. Basta con abrir los ojos del corazón para verlos actuando en las pequeñas y grandes coincidencias que moldean nuestras vidas. Si estás pasando por un momento difícil, si tu fe está debilitada, si sientes que Dios se ha alejado de tu vida, quiero decirte algo. Los ángeles están más cerca de lo que imaginas. A veces aparecen como figuras luminosas en medio de tormentas literales, pero la mayoría de las veces se manifiestan a través de personas comunes que llegan en el momento justo con la palabra justa, a través de oportunidades inesperadas, a través de fuerzas que nos ayudan a superar obstáculos que parecían insuperables. Este es mi testimonio, esta es mi verdad. Y si toca tu corazón, si despierta en ti una chispa de esperanza o renueva tu confianza en el amor divino, entonces el milagro de San Gabriel del Valle continúa vivo, transformando vidas y esparciendo luz a donde quiera que va. Los ángeles siguen caminando entre nosotros, y por eso estoy profundamente agradecido. En cada amanecer, en cada gesto de bondad, en cada momento de paz que encontramos en medio del caos de la vida, ellos están ahí. Basta con tener ojos para ver y corazón para creer. Este es el regalo más grande que el milagro me dio, la certeza de que nunca estamos solos, de que siempre hay una fuerza mayor cuidando de nosotros, especialmente en los momentos en que más necesitamos protección y esperanza. Que así sea para todos ustedes también.